¿qué tal amigos? Bienvenidos a Orgullo Paceño, este programa enfocado en enaltecer los diferentes exponentes culturales que tenemos en La Paz y en Bolivia. En esta ocasión estamos recordando el Día Internacional del Teatro, que fue el pasado 27 de marzo. Y es por eso que tenemos a un exponente, de verdad un actor de lujo en esta ocasión, que nos va a hablar acerca de lo que es la actuación, de lo que es la dirección, de lo que es la teoría del teatro. Y así es que le demos inmediatamente este actor, gestor cultural, director y también uno de los precursores de las cebras, de los que vemos día a día en la ciudad de La Paz, y nos va a contar cómo iniciaron ellas. Iniciamos y en esta ocasión lo tenemos a Jimmy Girá Angelo, acá en Orgullo Paceño. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. No, a ti las gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros también eres un orgullo paceño y estás en tu casa, querido. Estamos acá grabando en el Teatro Modesta San Ginés de la Casa de la Cultura Franz Tamayo. ¿Cómo te sientes? Pues sí, muy complacido de poder estar en un espacio que está para ensalzar el trabajo de comunicación del artista escénico con el público. Si no hubiesen estos espacios de comunicación donde nosotros, los que nos dedicamos a las tablas, podemos encontrarnos con la gente, no tendría sentido nuestro hacer teatral. Si bien las calles muchas veces son nuestro escenario, sí, también es muy gratificante poder entrar a una sala como esta, con esta historia y con estas condiciones para poder hacer algo, lo que amamos en verdad. Y más que todo, estás invitado en esta ocasión porque estamos recordando el pasado 27 de marzo, no sé si se dice, se celebró, se recordó el Día Internacional del Teatro. ¿Cómo tú lo festejas? ¿Cómo los artistas, cómo los actores de teatro les llega este día? A ver, se nombra el Día Internacional en unos lados, la UNESCO lo nombra como el Día Mundial, pero hay otros espacios que lo han asumido como internacional por el natalicio de Shakespeare, es cuando Shakespeare nació, y nosotros lo enfocamos como un tiempo en el que debemos reflexionar la tarea del teatro. ¿Cuál es la función de hacer teatro? Si estamos en los escenarios para hacer reír o divertir a la gente, o si estamos en los escenarios para educar y comunicar a la gente. Sin querernos elevar a otro estatus cuando hablo de educación, nosotros creo que tenemos la obligación férrea de cuestionar, de agarrar y poner preguntas al espectador y que el espectador genere sus conclusiones y sus acciones, porque el objetivo es transformar, que alguien que llegue a un escenario pueda ver lo que está ocurriendo en la escena y realmente pueda generar una transformación en su ser. De pronto ese es el estado máximo que buscamos cuando llevamos al escenario, por lo menos nosotros los que trabajamos con el colectivo con el que yo me desenvuelvo, tenemos esa búsqueda. Si bien muchas veces la comedia es la herramienta, no es la finalidad que la gente venga a recrearse o divertirse. O sea, ¿tú crees que hay mucha gente que piensa que el teatro solo es comedia y diversión y demás? Hay un mal estereotipo de que vas a ir solo a entretenerte. Ya. Y la idea no es entretener a la gente, es una consecuencia. El objetivo es otro, el objetivo es poner al espectador en estado de reflexión. Que la herramienta sea la comedia es muy bien. O sea, pues que la herramienta fuera el drama es muy bien. Que la comedia sea un proceso experimental es muy bien. O sea, en la estética no hay cómo meterse, porque al final cada quien desarrolla una estética. Pero la función está en poner cuestionantes, en poner preguntas, en criticar, en mostrar lo que nos lastima como sociedad. Porque al final, al igual que tú como estás como presentador, tienes una responsabilidad con tus espectadores que te están viendo y te están siguiendo. Nosotros tenemos una responsabilidad con el que hace la inversión en venir a ver un espectáculo. Y tenemos que generarle un espacio de reflexión para que ese tiempo que ha invertido justifique el gasto económico o el gasto de tiempo que le ha invertido a compartir con nosotros en escena. Es muy importante lo que tú me dices. Entonces, ustedes, y te digo ustedes porque yo no soy actor, ¿no? Pero entonces el 27 de marzo lo toman como un punto de reflexión, como diciendo, de darle la importancia o el mensaje verdadero de lo que es hacer teatro. Sí, y además de reubicar el estatus social que tiene el teatro en beneficio de la comunidad. Porque no se trata solo de hablar de que celebramos un día del teatro porque hacemos teatro,
sino recordamos que estamos haciendo teatro porque tenemos una función social y que tenemos una responsabilidad que cumplir y algo que responder hacia nuestra comunidad. Como parte de la comunidad tenemos un punto de vista que en lo posible trata de distanciarse de lo políticamente partidario y sí enfocarse en lo políticamente social, porque al final todo lo que hacemos es política. Mientras no sea a favor de alguien, mientras no sea en beneficio de un tercero, si no sea desde una mirada de crítica a nuestra sociedad, es todo bien dicho. Entonces, el objetivo tal vez del teatro, y bueno, ya lo dijiste más que todo en pocas palabras, pero ¿tú crees que hay actores que no se olvidan tal vez de lo que es hacer teatro? ¿Cuál es la base del teatro y se enfocan en lo que tú dices de hacerlo por hacer, tal vez? No creo que haya actores que lo hagan por hacer. No creo que alguien se suba a un escenario sin generar una responsabilidad, a menos que lo que esté buscando es lucrar. Cuando decides ganar plata, te enfocas en solo hacer reír a la gente, en solo hacer llorar a la gente, en solo generarle un estado emocional y no hacerle transitar en muchos niveles y que te paguen por ese dinero. O como los que hacen terror, ¿no? Hacerles asustar a la gente. La idea es que la gente venga a transformarse, que el espectador venga. Antonin Artaud era un ideólogo del teatro francés que escribe un texto muy interesante que se llama El teatro de la crueldad. Ya desde el nombre suena muy duro porque piensas en imágenes tal vez muy macabras, pero no, lo que él planteaba eran principios donde el teatro se vuelve un ritual y se vuelve un proceso en el que el actante se desnuda a tal nivel emocionalmente hablando y el espectador se vuelve parte activa del espectáculo. Él lo llamaba la alquimia de la escena, donde en realidad debería el que está presentando el espectáculo lograr que el que está viendo se vuelva una parte y sea todo un ritual unísono, donde ambos vivan un proceso de comunión y a ambos les sirva de transformación. Entonces, muchos que vivimos de este arte, porque en mi caso yo me he negado a dedicarme a otra cosa que no sea hacer arte, a no ser teatro, a no ser actuación, hemos encontrado que es necesariamente vital para subsistir emocionalmente nosotros el poder encontrar las preguntas necesarias para plantear en la escena. Y es por eso que no puedes producir un espectáculo cada 3 meses. Porque no puedes darte, o sea, pues un espectáculo cada 3 meses implica que no has estudiado lo suficiente de lo que vas a decir. Entonces muchas obras nos han llevado años de investigación, de estudio, de experimentación. Y claro, hay mucha gente que no sabe eso, ¿no? Que hay un trabajo por detrás de años de preparación, una obra teatral. Mira, te cuento de nuestra experiencia. Nosotros en promedio invertimos 6 meses a un montaje. Es lo normal. He tenido obras que han estado hasta año, 2 meses en proceso de montaje y obras que salen muy rápido. Las que salen muy rápido son las que nos sirven para sostenernos económicamente. Porque el colectivo que yo manejo, que es la Corporación Quijotadas Bolivia, se dedica a hacer un teatro educativo, de concientización social, que está enfocado en generar procesos de reflexión, sobre todo en mensaje claro, en comunidades, con estudiantes. Entonces nosotros no vendemos entradas. Yo no tengo idea de cómo se vende una entrada, no sé llenar un escenario. Realmente hago que las instituciones nos llamen porque tenemos algo que decir y sobre lo que tenemos que decir se financian los proyectos. Claro. Y sobre eso vamos trabajando con la gente y montando nuestros espectáculos. Por el otro lado, vamos a la vez generando un proceso de desarrollo de un teatro que a nosotros nos interesa como discurso escénico, que no tiene que ver con que alguien me compre o no me compre. Y por eso que yo agarro y pido ese teatro y abro y digo entrada libre. Porque estoy experimentando, porque necesito ver qué pasa con el espectador cuando le planteo mis cuestionantes en este espectáculo. Y ahí sí me arriesgo un montón, porque no hay fórmulas. He tenido obras que me han salido súper mal y obras que me han salido súper buenas. Entonces la idea es que todo va pasando, pero ahí somos muy japoneses. Digamos, lo que se hace, así, como caballo cochero, hasta que funcione. Hasta que funcione. Y la otra cosa que tenemos nosotros como colectivo es que una obra no se suspende antes de las 100 funciones. Entonces están 3, 4, 5 años en repertorio las obras y vamos trabajando con los mismos espectáculos en diferentes espacios. Y los nuevos integrantes
van aprendiendo los textos, los repartos, las escenas, y van haciendo ese proceso de sostenibilidad de la obra. O sea, van repitiendo la obra durante 100 veces. Por lo menos. Por lo Tenemos menos una obra que se llama El Quijocuentos, que ha sido la primera que hemos montado, que ya ha sufrido como 8 elencos diferentes de actores ya la obra, pero la obra sigue siendo la misma. Sí. Y ya hemos debido dar como unas 300 funciones de ese espectáculo. Y el tema de remuneración, porque en sí tú lo haces, y todo el tema de Quijotadas y demás, lo haces por un mensaje social, por un objetivo social, de llevar un mensaje tal vez a la gente que te ve, ¿no es cierto? Y el tema de remuneración, porque tú vives del teatro, ¿no es cierto? Sí, tú vives de la actuación en general. Ahorita me vas a contar, estás iniciando tu propia película, pero vives de esto. Entonces, ¿te da para partirte así en dos? Es difícil. Tengo un familiar que me dice, ya eres demasiado Quijote. O sea, haces un montón de cosas gratis, un montón de cosas sin cobrar. Y sí, o sea, hay espacios donde a mí me da la gana de llegar gratis porque siento que es algo que la gente necesita. Porque es un público que no va a pagar por ir al teatro. Necesito llegar y comunicarle, ponerle, plantearle situaciones escénicas para que se cuestione si quiere o no ir al teatro y si le sirve o no y le apoya en su vida o no. Afortunadamente hay muchas empresas, instancias que buscan procesos de sociabilización y ellos son los que nos buscan a nosotros para hacer montaje, y evidentemente el expertise que tenemos nos pone en cierto estatus, porque mira, el grupo que ahorita estoy dirigiendo ya no es un grupo de actores, es un grupo de directores. Wow. Hace años yo los molestaba, decía, no quiero más hablar con actores, quiero hablar con directores. Porque cuando tú diriges, cambias la percepción del hecho escénico y entiendes desde la perspectiva del público y no desde la perspectiva del actor. Entonces los chicos ya han empezado a dirigir sus propios proyectos, a plantear sus obras, y el nivel de conversación en la nueva puesta en escena cambia abruptamente. Y el elenco está así muy encajado. Sí. Y bueno, ya no son tan jóvenes, ¿no? Ya tenemos nuestros años y eso nos ha generado hacer un proceso de desarrollo muy peculiar nuestro, porque además manejamos un sancocho de técnicas, no nos hemos cerrado una escuela. Eso de las técnicas yo quiero hablar, porque antes de empezar con el programa me estabas contando muchas cosas y quiero ver obviamente también tu actuación. Lo vamos a experimentar en un ratito. Nos vamos a ir a un pequeño corte porque también quiero conocerte un poco más de cómo iniciaste en todo esto, porque sé que iniciaste con títeres y demás, lo que me contabas, pero esto es muy importante para la gente, para que sepa cuál ha sido tu motivación. Así que retornamos en un ratito y volvemos con Orgullo Paceño. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal. En abril regresan las ferias culturales de 1000 colores y queremos que seas parte de ellas. Lanzamos la convocatoria y el protocolo de actuación para feriantes y artistas en las diferentes plataformas digitales de La Paz Culturas, donde podrás descargarlas y conocerlas a detalle. También podrás llenar un formulario de inscripción de acuerdo al tipo de participación que tendrás en las ferias culturales de 1000 colores. Todas las solicitudes serán revisadas y posteriormente un encargado se comunicará con todos los interesados. Participa de las ferias culturales de 1000 colores, el espacio ideal para toda la familia. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal. Continuamos con Orgullo Paceño con nuestro invitado de lujo en conmemoración del Día Internacional o Mundial del Teatro, el 27 de marzo que ya pasó.
Y bueno, estábamos hablando un poquito sobre, ya me dijiste cómo lo viven, cómo lo sienten los actores y demás, pero yo quiero conocer un poquito tus inicios, querido Jimmy. Es muy importante para la gente cuál es la motivación de cada artista, qué es lo que lo motiva, cómo ha sido el proceso para que ahora vivas del teatro. Bueno, mis primeros acercamientos fueron bien sui generis, porque de niño era de los que odiaba a los payasos, no podía acercar, y cuando había algún tipo de presentación siempre estaba al fondo y miraba la esquinita o me salía. Sin embargo, cuando en alguna de las citas, cuando tenía 6 años, nos regalaron mis papás unos títeres de la cita. ¿Ya? Empezamos a jugar con los títeres, haciendo pequeñas obritas a cambio de dulces. Y dábamos la vuelta a los sofás como si fuesen teatrinos y hacíamos espectáculos con los títeres, que no me acuerdo la calidad de los mismos, Wow. pero sí me acuerdo que pedíamos dulces, no aceptábamos dinero porque no entendíamos el concepto del dinero muy bien, y pedíamos dulces y mis papás nos fomentaban dándonos caramelos y demás cositas para ir fomentando el trabajo de exploración. Pero también entonces te apoyaban en este... Era un juego, no era Al principio era un juego, y porque después después fui creciendo y dedicándome un poquito más, haciendo talleres, cursos, un poco porque yo tenía un problema de hiperactividad como un TDA bien definido, Ya. el que no quise tratar o no permití que lo traten. Entonces, la única alternativa que encontraron mis padres fue ponerme a hacer muchas cosas. Estaba en escuela de ajedrez, de fútbol, de guitarra, de aquí, de allá, correteaba todos los días en muchas actividades para estar siempre cansado, y una de esas terminó siendo el teatro. Y le encontré cierta magia y cierta cosa al teatro, pero no fue un enamoramiento rápido. Entonces, yo tocaba el bajo, tocaba un poco de percusión, cantaba con esas voces gore, así muy de thrash metal profundo, así, bien fuerte. Y andaba explorando, pintaba, tuve la suerte de poder vender algunos cuadros. Antes de salir del colegio ya algunos cuadros míos se lograron vender. O sea, probaste de todo. Probé de todo, Ya. probé de todo. Me gustaba mucho la fotografía, estudié fotografía saliendo del colegio, mientras estudiaba administración de empresas. Entonces estuve así, pimponeando, y siempre con el teatro en medio. Siempre estaba en medio, hacía muchas artes y teatro. Y en determinado momento hubo un festival en Tupiza de reinauguración del Teatro Suipacha, y estuvo ahí Liber Forti, César Brillo y Hugo Francisquín, que son 3 eminencias en mi recorrido escénico porque eran referentes teatrales. Francisquini sigue trabajando, dirigiendo espectáculos en Santa Cruz. César Brillo sigue trabajando, era el director del Teatro Los Andes y bueno, está ahora en Italia y en Argentina, siempre dando espectáculos, funciones, y Liber, bueno, ya no está con nosotros. Y en medio de este festival, Liber se me acerca una noche, porque yo me tuve que regresar antes, porque estaba dirigiendo un espectáculo en el Liceo La Paz. Ya. Entre todas las otras cosas que hacía, sea, ella estaba Qué probando bien. la dirección. Ya. ¿Qué edad teníamos? Te estoy hablando de mis 18 años, Wow. más o menos. Ya había salido del colegio. Ya había salido del colegio. Y el Liber me abraza, era altísimo, me acuerdo que me abraza muy fuerte, mi nariz se apretó en su pecho, y me dice, así mientras más me dolía, me aprieta y me dice, oye, tú sirves para esto, no lo dejes. Y se despide y se va. Así, solo te dijo esto. No. Sí, así me abrazó. Vino a despedirse porque se enteró que me iba antes. Y estaban ahí, estaba con los chicos en medio de la plaza, serían 3 de la mañana, estábamos ahí. Y llegaron los 3, el Hugo, el Liber, el César, cruzaron la plaza y me dijo, a ver, ven, y me habló. Y bueno, vuelvo acá y yo digo, no va más. Me dedico exclusivamente al teatro. Por lo que te dijo. Sí, de hecho no tenía 18, ya estaba con 19 años, porque estaba en tercer año de administración de empresas. Y estaba en una universidad privada y tenía media beca académica por excelencia. Ufa. Ya Entonces, tenías asegurado entonces tú. Sí, o sea, me veía bien carrera porque universitaria. daba clases de cálculo y de microeconomía a mis compañeros, me Mira. salían los centavitos extras de ahí. Y no, o sea, agarré y dije, no, sí, me dedico al teatro. Y fue así, yo me acuerdo a mi papá que... O sea, totalmente radical. Dijiste, Radical. me dedico al teatro. Es que no sé, pues yo tengo un problema con los colores.
o es blanco o es negro, o sea, no hay plomo, jamás. Entonces mi papá me dice, pero pucha, tienes todo un futuro, te está yendo bien, estás trabajando bien, o sea, puedes dedicarte a esto, ¿por qué no acabas? Si estás con una beca, después te dedicas a lo que quieras. No, le digo, me voy a dedicar al teatro, vas a vivir de comer tu camisa. Me acuerdo fuerte de esa frase. Y yo dije, no, me dedico al teatro, me voy a dedicar al teatro y me dedico al teatro. Y me dediqué al teatro. Y al principio, por supuesto, ellos supusieron bastante. Mi mamá nunca le ha gustado venir a las obras, venía, se dormía, no le gustaba. Como creo, los padres antes sí tenían, ¿no?, ese estereotipo. Sí, es que el miedo era que el artista es bohemio. Y el artista es bohemio y el bohemio se va a dedicar a otras cosas y no se va a dedicar a hacer arte. Y no va a generar estito, ¿vale? De hecho, o sea, ¿cómo sostienes un hogar, digamos? Y el problema sí lo viví, o sea, porque sí estuve en un arranque de volverme un artista bohemio, sí estaba dedicándome a una vida más en libertad, hasta que empecé a vivir cuadros esquizofrénicos con el alcohol. Entonces ahí dije, no va más, y así, radical, de un polo al otro, así, no va más, nunca más en mi vida. O sea, eres de tomar decisiones y ya. No Y ya son 23 años que no bebo una gota de alcohol. O sea, te puedo compartir una copa socialmente, casi nunca la acabo, pero así, echarme una borrachera es imposible. No. ¿Y tú crees que en la actualidad igual hay mucha gente que piensa eso? ¿Que el artista tiende a ser muy bohemio? Sí, por supuesto, todavía te dicen eso. De hecho, yo tengo en el colectivo una regla de oro, ¿no? Es como que la analogía es la siguiente. Si tú quieres trabajar, debes cuidar tu instrumento de trabajo. Tu instrumento de trabajo es el cuerpo. Y si vas a trabajar desde el dañar tu instrumento de trabajo, no quieres trabajar. Es como un taxista que le dé todos los días en la puerta del garaje al taxi. Tarde o temprano ese taxi no se mueve. Imagínate a mis actores en zancos saliendo con un chaki, totalmente afectados, se matan, ¿no? Entonces ya hay una responsabilidad mucho más grande hacia adelante. Y en esa lógica es que se les dice a los actores, no, si tú no cuidas tu instrumento de trabajo, puedes venir a las clases, pero no puedes trabajar, no entras en las obras. Entonces los vamos segregando. O sea, eres así, tajante. Sí, soy demasiado radical. A veces me han criticado mucho eso, pero no hay otra forma de ser, creo. Si vas a hacer arte de verdad, tiene que ser. Aparte que eso es disciplina, ¿no? En el arte, en el teatro, en todo en general, ¿no? Sí, ¿no? Un arquitecto que no sea disciplinado se va a caer, pues no controlado, ¿no? No es algo muy importante que hay que recalcar en las nuevas generaciones, ¿no? Porque hay muchas generaciones que esperan la vida bohemia del arte, de la cultura, de la música, de la actuación. Y dicen, no, yo quiero... Entonces no es así, la verdad. Si quieres disciplinarte, tienes que encaminarte bien. Yo siento que ser actor implica un alto nivel de responsabilidad con tu profesión, que te obliga a tener un nivel de cultura general demasiado amplia y no específico. Porque el día de mañana te toca hacer de físico cuántico y tienes que entender de qué estás hablando. Pues si para hacer el papel vas a empezar a estudiar física cuántica, estás perdido. O sea, tienes que saber antes, tienes que haber estudiado antes. Entonces, nosotros una vez hicieron un documental así de mi vida, me seguían todo el día y sacaron unas estadísticas y me dicen, oye, 4 horas al día lees. O sea, te dedicas 4 horas diarias a estudiar, todo el tiempo estás estudiando, estás viendo. Por ejemplo, yo soy muy cinéfilo, mucho. Pero no es que vea cine, veo técnica, veo estructura, veo cámara, o sea, no puedo quedarme. Lo ideal sería solo ver la obra. Cuando es muy buena, solo ves la obra. Pero cuando no, empieza a ver todo lo técnico y todas las cámaras y los ángulos y la actuación y qué quiere decir esto y por qué he hecho y los subtextos y el guión. Entonces empieza a pensar en un montón de otras cosas que no es para nada recreativo. Es un proceso mental muy fuerte y eso a mí me parece muy gratificante por mi profesión. Y eso nos obliga a ver pues, de todo, estudiar de todo, a entender de todo, porque el día que te toque hacer de arquitecto tienes que entender cómo se hace. El día que te toque hacer de albañil tienes que saber de albañil. El día que te toque hacer de piloto de auto tienes que saber hacer de piloto de auto. Y tomando en cuenta eso, y es a lo que quería llegar, es que antes de la entrevista igual hablábamos un poquito de tu formación, que tú tienes una licenciatura en actuación en Ecuador, ¿no es cierto? Uh-huh. Y te preguntaba, ¿por qué? Acá en Bolivia no hay la licenciatura en actuación, perdón mi ignorancia, si es que la hay, me la vas a corregir. O tal vez no hay tanto el incentivo como en otros países
que le dan la importancia que se merece una licenciatura en actuación, en música, en pintura, en arte, lo que sea. Entonces, lo que yo te preguntaba es que yo creo que en Bolivia sí hay mucha gente que se ha formado empíricamente, pese a que ha habido mucha gente que ha salido del país, dice yo voy a estudiar, yo quiero esto y luego vuelvo a mi país y quiero dar clases o por lo menos formar a nuevos jóvenes como tú lo haces. Pero ¿tú crees que hay mucha diferencia entre la persona que se forma en cuanto al arte, me refiero? Porque obviamente para ser médico necesitas formarte y eso me lo vas a corregir tú. O bueno, ese es el estereotipo que se maneja, ¿no?, en la cultura boliviana y paceña. Pero ¿cuál es la diferencia entre la formación, el conocimiento que tú le metes 4 horas leyendo y leyendo para tu profesión? Porque sigues constantemente estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Y hay mucha gente en comparación a ti que se ha formado en el campo, se ha formado en la actuación, se ha formado en la práctica. ¿Qué me podrías decir sobre eso? Mira, yo llegué a la universidad creyéndome director, creyéndome actor y con un currículum así de pesado. Entré a la universidad con una vasta como que experiencia. ya sé. Yo ya sé. Y tuve una suerte increíble porque entre los que yo ya sé, que había un montón en mi curso, y entre los que realmente eran histriónicos, tenían unas capacidades impresionantes, muy por encima de mis propias capacidades actorales, me tumbaron el ego así de bonito, lindo. Antes de eso tuve la experiencia con un amigo que se fue a estudiar a Argentina y yo me creía pues el gran director, al que nadie puede dirigir, porque el arte tiene ese problema de apuntar mucho a tu ego. Y este compa llega y me cuenta cómo le va allá. Y me empieza a hablar de sus materias, sus cosas, y yo me quedo calladito y me doy cuenta que realmente no sabía de lo que estaba hablando. O sea, yo era del tipo de actores histriónicos que tienen ángel al entrar a escena y que puede generar una reacción en el público, pero no tenía formación. Y me conflictué a tal grado que dije, no puede ser, necesito entender y saber de qué están hablando, qué están haciendo, porque no sabía nada de lo que me decían. Intenté formarme autodidactamente, fue muy difícil. Intenté irme a estudiar a Argentina a la universidad, mala época. Intenté irme a Chile a estudiar en la universidad, tuve un accidente en la ruta, zanqueaba en 2 metros y me bajé como 30 grados de espaldas en los zancos. La tercera fue la vencida. Me fui a Ecuador a estudiar teatro y me conflictúa allá porque hubo un momento en el que decía, ¿para qué vengo, gasto, invierto tanto tiempo y esfuerzo si no me dan la cantidad de información que yo necesito? Y ahí encontré la danza. Pues mientras hacía teatro en la mañana, hacía danza en la tarde. Wow. Y empecé a fusionar ambas cosas y a entrenarme en ambos mundos. Realmente este proceso de vinculación con las artes, yo entiendo que haya gente que es histriónica y que efectivamente va a poder llegar, lograr, entrar a papeles. El problema es generar la versatilidad de los papeles. Porque cuando eres histriónico tienes la tendencia a encerrarte y enfocarte en solo 1 o 2 que manejes bien. Y la idea es, siempre les digo a mis alumnos, cuando tú estés en el escenario, el objetivo es que venga la persona que más te quiere, que normalmente es tu madre, puede ser otra persona, te vea en la escena, vea tu ropa, vea tu rostro, vea tu peinado, igualito al que ha salido esta mañana, y no te reconozca. Que vea la esencia de otro ser en la escena, interese el mundo interior del que está en el escenario. Y ese proceso de formación, más bien dicho, ese es resultado del proceso de formación, porque ya no se trata de un histrionismo, se trata de recursos técnicos para llegar a ese momento de la actuación. Claro, es como que indagas más, ¿no es cierto? Y tienes más herramientas. O sea, de pronto no vas a llegar tan rápido y tan fácil si es que no tienes la suficiente escuela para entrar y para salir. Porque el problema no es solo llegar al personaje, el problema es saber salir del personaje y que cuando te vas a tu casa te vayas tu persona y no se vaya tu personaje a interactuar con tu familia. Porque ahí se vuelve un conflicto terrible, emocional. Que hemos visto también en varias situaciones, noticias que han fallecido, creo, incluso por eso, por no poder salir del personaje, ¿no es cierto? Entonces un buen director es aquel que va a saber guiarle al actor para entrar y para salir. Y ese proceso depende de la formación y de los recursos técnicos. Entonces no va a pasar
solo con el histrionismo, porque en el histrionismo siempre se acerca al mismo actor, a la esencia del mismo performer. Entonces hay un riesgo muy alto y también hay un límite. O sea, un director que trabaje con actores de ese nivel va a decir, bueno, esto es hasta aquí nomás, por cuidado les lastime y afecta algún cablecito en el cerebro y esto vaya a terminar mal recabado. Entonces, en conclusión, Jimmy, es muy importante lo que tú dices, que para todo arte, en este caso hablando del teatro, creo que te llegas a formar en campo, en práctica, te llegas a estancar. Necesitas expandir tal vez tu conocimiento y conocer muchas cosas más. Y en este caso lo que tú dices es aprender más, formarte más, conocimientos, aprender más de teoría, de todo lo que técnicas tal vez dentro del teatro. Y es en todo, ¿no es cierto? Porque eso te va a ayudar mucho y a vos te ayudan bastante. Porque a mí me interesa el tema de la versatilidad de tus personajes, que es lo que hablábamos igual antes de la entrevista. Y es algo que, como tú lo decías, lo has aprendido gracias a toda tu formación que has tenido. Sí, es que además cada personaje tiene su propia ruta. No construyes cada personaje con la misma estructura. Ahí te das cuenta cuando empiezas a clonar personajes. Porque la idea es que un personaje no se parezca al otro y cada uno sea diferente de ti. No encuentres tu persona en los personajes. Eso quiero ver. Vamos a irnos a una pausa y vamos a preparar algo para que nos demuestre su versatilidad de los personajes acá del señor Jimmy Gira. En un momento retornamos. La Paz, ciudad de movimiento. Gobierno Autónomo Municipal. Inauguramos el emprendimiento comunario ecoturístico de la localidad Siete Lagunas. Tendrás la oportunidad de recorrer por primera vez las trincheras de avistamiento de aves con equipo especializado. Además, el programa de capacitación en gastronomía Manca ofrecerá un menú elaborado por los comunarios del lugar con ingredientes típicos del sector y todo con la calidad de El Finde. Participa y del regalo tendrás la guía de bolsillo para avistamiento de aves. No te lo pierdas. La Paz, ciudad de movimiento. Gobierno Autónomo Municipal. Oye, chico, qué bueno que tú estás aquí con nosotros para compartir esta velada informativa sobre el teatro. Estamos hablando de teatro, pues mi socio, mi pana, mi carnalito. Usted que está ahí atrás, al otro lado de la pantalla, estamos muy agradecidos de que se ha dado su tiempo de compartir, de estar con nosotros y de que podamos sentirnos así apapachaditos con su merced, pues mi hermano, qué tan lindo que se siente que usted esté ahí atrás. Ese es, por ejemplo, el Primitivo. ¡Qué bueno! Un aplauso, qué bien. El Primitivo era un personaje que lo construimos sobre una base de estructura de teatro calle. Ya. Y que en su momento era afro, era pintado, era negro. Y no sé por qué yo agarré, porque venía de Centroamérica, digo, va a ser afro y va a ser centroamericano. Y empecé, y cuando iba construyendo, me acuerdo una vez en un evento, estaba extremadamente lleno y yo me paro ahí, oye chicos, que no me dejan pasar, que me puedo ver un pasito. Y todos los bolivianos, el caminito para que... ¡Qué bonito, claro! Era divertido jugar con eso. Ese es un personaje establecido y creado por ti, digamos. Son personajes que todos son creados, ¿no? Pero no son estructura fija. Es como que si algún otro actor tiene que entrar a asumirle y dices, claro, dale, haz tu versión del personaje. Es lindo, pero yo estuve analizando lo que estuviste haciendo, te desligas completamente de lo que tú eres, ¿no? La idea es que sí.
La idea es que te alejes. Ahora, por ejemplo, un personaje más fácil nuestro, que se acerca a mí, vendría a ser como una especie de clown que maneja. Hola, ¿cómo estás? Soy Jimbo Blue y a mí me agrada mucho el que hayamos podido estar hoy día aquí porque con ustedes voy a hacer cosas maravillosas y con eso yo puedo encontrar otras formas de interactuar y de hablar con la gente y por eso puedo comunicarme y decir cosas y sentir que cuando llego al escenario y hago así ¡pah! Y aparece la magia y todo se construye, todos somos felices de estar aquí juntos, por eso me gusta mucho hacer esto y que podamos estar siempre juntos. ¿Te das cuenta? Ese es, por ejemplo, el clown. Qué lindo, la verdad. Es parte del trabajo de tu mundo interior. Y yo tardé en este personaje 1 año en darle voz. Hasta que alguien me dijo, la única forma que le puedes poner voz a tu clown es hablar, haz que hable como le hablas a la persona que más quieres. Claro. Y te diste cuenta que, pues, y es la esencia de una estructura de niño. O personajes opuestos, por ejemplo, uno que me ha traído muchas satisfacciones es Fernando Campos. Fernando Campos, doctor en literatura barata. Fernando Campos, doctor en poesía. Ah, Fernando Campos, sí, porque hubo un momento en el que yo era extremadamente reconocido y todos venían para que les firme unos autógrafos. Ese era yo. Pero las cosas no duran así para siempre. Un aplauso, qué bueno. Yo creo que ese eres tú. No, de verdad, te desligas completamente y eso se nota. Sí, la idea es separarse, ¿no? Que no seas tú. Que ¿Este no. es tu personaje? Fernando Campos se creó porque montaba un monólogo que se llama El Vaso, que es un texto original de Tabarés y Vilabá. La voz la saqué de otro personaje que se llama Baal, que lo hice en 2º año de la universidad, y me acuerdo mucho que me decían, no puedes hacer esas voces porque estás lastimando tu garganta. Yo decía, sí puedo hacer esas voces porque no me lastimo la garganta. Entonces era una pelea porque decían, no, porque los carrasperos, porque las cuerdas vocales son 2 membranas, y esas membranas cuando empiezan a golpear se dañan y se generan los nódulos. Me decían, ¿estás haciendo eso? Y le digo, no estoy haciendo eso. Porque para hacer esto lo que hago es relajar mucho la garganta para poder tener el choque sin que realmente me lastime. Como hacer gutural, digamos. Es como cantar gutural. Cosa que cuando cantaba atrás no lo hacía así. Voz de adentro. Y buscabas otro tipo de elocuencias vocales, porque era más. No, de verdad es muy interesante que puedas dominar esa versatilidad de los personajes, que un rato puedas estar. Creo que ese es un punto muy importante dentro de los actores, ¿no? Que puedas estar un momento en este, luego en otro, luego en otro y luego en otro. Ese es un plus que pueda tener y tal vez se podría decir que es un actor ya profesional. Hay métodos y formas, caminos y rutas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en el Alve Motion, que es como dividir tu cuerpo en un plano cartesiano, y siempre que estás en uno de los espacios del plano, tienes cierta gama de emociones. Si yo estoy arriba, adelante, es como cuando peleas, o sea, subes y adelante, es el choque, confrontación, ira, rabia, arriba, atrás, todo el miedo, me escapo, así, el tener la angustia. Cuando bajas y estás triste, apesumbrado, achicado, es atrás, y te vas abajo, atrás. O cuando vas abajo, adelante, toda la gama del amor. Porque si te has dado cuenta, por muy grande que sea al que vas a abrazar, siempre vas con amor y le abrazas hacia abajo. Entonces buscas esa, partiendo de esa gama física corporal, empiezas a construir las estructuras de los personajes en base al cuerpo. De Crux dice, bloque 1, bloque 2, bloque 3, cada bloque tiene 3 posibilidades de movimiento. Inclinación, rotación o profundidad, o sea, puede rotar, puede inclinar o puede tener profundidad. Si a cada bloque le haces un plano diferente, empieza a construir una corporalidad muy alejada de la tuya. Al principio el ejercicio es muy grande, después lo vas reduciendo, que no sea tan deforme. Y te plantea que una pierna es de acción, una pierna es de soporte y una mano de equilibrio. Y una pierna de equilibrio y una mano es de acción y otra de armonía. Entonces empiezas a trabajar con soporte, equilibrio, acción y armonía. Entonces cuando tú construyes, empiezas a buscar versatilidad en el cambio, ruptura en el cambio, juegas por acá,
juegas la rotación, empiezas a buscar otras posibilidades en el personaje y ahí vas poniendo sensaciones. Y sobre esta sensación y esta inclinación empiezas a buscar cómo es que se siente el personaje y cómo camina. Y te va hablando la corporalidad en la acción, entonces vas diciendo, aquí está su motor. Entonces ya tengo un motor, el cual va a ser el jalador. Entonces es la mano de acción y la de armonía. Y va a encontrar una voz que no se parezca. Entonces vas a buscar otra forma de hablar de los otros elementos. Y cada personaje tiene su propia voz. Y cuando construyas la voz y la mirada en base a la sensación emocional, empiezas a desarrollar su propia estructura. Y cuando desarrollas su estructura, vas a lograr encontrar todo lo que necesitas para interactuar con el público. O lo que tú quieres decir es que fuera de entregarte, o sea, de mentalizarte que eres otro personaje, el tema del movimiento corporal ayuda mucho a desligarte de tu personalidad. Es que hay dos cosas. La actuación sublime es como un punto en el centro y hay dos rutas para llegar. Llegas desde la psiquis y la psicología, como todas las escuelas stanislavskianas y todo el proceso que viene después, que es Strasberg, Chekhov antes, viene Meissner y todo lo que se utiliza en especial para el audiovisual, que es psicológico, o la ruta física, que es el cuerpo. Como sea, es un círculo en medio. Llegas de lo psicológico, va a activarse el cuerpo. Llegas desde lo físico, va a activarse la psiquis del personaje. Nos empiezas a llegar y buscas ese punto central, que está aquí en la actuación sublime, a la que afortunadamente nunca vas a llegar. ¿Por qué? Porque el día que llegas y haces una muy buena actuación, sabes que para el día siguiente ya no sirve. Puede ser mejor. Y eso es lo bonito del arte, porque nunca es 2 más 2. Siempre va a ser 2 más infinito. Entonces cada vez puedes seguir innovando, creciendo, desarrollando, aumentando. Y en esa lógica vas encontrando formas. Ninguna ruta es mejor que la otra. Claro, las dos tienen que estar complementadas, porque si no, es como que tú hagas lo que has hecho ahora, sin tus movimientos corporales, no va a tener el mismo impacto, ¿no es cierto? Claro, porque ¿cuál es el agente de comunicación? La boca es mentirosa. Y de lo que significa, y de lo que significamos es, lo importante, nosotros tenemos 7 preguntas. ¿Quién, dónde, cómo? Que te da la situación dada, que es el personaje, el lugar y el tiempo relevante. El qué, que es la acción, para después pasar al por qué, que es antecedente, para qué, que es el objetivo. Si no tienes ambas cosas, no tienes claro. Y todo eso te sirve para encontrar el cómo. ¿Cómo es que dices las cosas? Porque no es lo mismo que yo te diga, párate y sal, a que te digas, ¡párate y sal! Es el mismo texto, pero la intención y la forma cambia abruptamente lo que estás diciendo. Entonces el cómo es lo que nos interesa y cómo llegas a construir ese cómo realmente en un estado en el que puedas transmutarle al espectador la emoción y que el espectador viva la catarsis que está viviendo el personaje. Ahí es cuando lo liberas y ahí es cuando el teatro es terapéutico. Ahí es de verdad el objetivo del teatro. Sí, porque le generas catarsis al espectador. Es como ir a un partido de fútbol. ¿Por qué les gusta tanto? Porque vas y gritas, ¿no? Pero patea, patea, patea. Entonces es lo mismo de pasarles esa emoción al espectador. Cuando está bien hecho, el espectador llega y dice, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo de mi abuelita, así cuando veía en las novelas, no abra la puerta, no, está atrás. O sea, es la tele, no te oye, pero ¿verdad? Cuando logras conseguir esa sensación en el espectador es porque realmente cree en la ficción. Pero no te olvides que todos vienen al teatro sabiendo que es una mentira. Porque si vas a ver a Romeo y Julieta, no está Romeo y Julieta. Sabes que son actores que están haciendo Romeo y Julieta. Entonces, pero vas a ver a Romeo y Julieta, quieres ver bien a Romeo y Julieta. Eso es muy importante. Y tocando el tema de los personajes, querido Jimmy, algo que hay que rescatar contigo, mira, ya nos has dado toda tu versatilidad de personajes. Para la gente que nos está viendo recién, tal vez, Jimmy ha sido uno de los precursores en darles el personaje que son ahora las cebritas, ¿no es cierto? ¿Se podría decir así? No sé si agarrarme tanto crédito. Llevarles por el camino, tal vez, uno de los formadores que tuvieron las cebras. Sí, yo fui uno del equipo de formación de las cebras en algún determinado momento. Yo estaba recién llegado del Ecuador, con mi título bajo el brazo. Vine por otra situación y terminé quedándome en La Paz.
ya 15 años, 16 años que no me puedo ir. Entonces llegué y uno de los primeros trabajos donde tuve la suerte de interactuar con la comunidad fueron las cebras. Y me llevaron a trabajar con el proyecto de las cebras, a darles una formación. Yo tenía un conflicto muy fuerte, porque veía a las cebras en la calle sacarse la máscara al rato que se cansaban, se sofocaban. Hasta ahora es prohibido sacarse máscara o cabeza, no sé cómo hay que decirlo, porque no hay que incluso nosotros como Secretaría Municipal de Culturas inculcamos a la gente de que no es un disfraz, sino es como la piel. Es un vestuario. Si te sacas la cabeza es como que le estás decapitando la cabeza. Exacto, y ese concepto era porque ellos tenían una función no tan lúdica y más operativa. Me acuerdo que se paraban aquí en la Pérez con cuerdas y no dejaban que la gente cruce. Era otra cosa más represiva. Y la idea del concepto de la cebra no era que reprima, era que enseñe, que eduque. Entonces, cuando llegamos y me dan la oportunidad de acercarme a ellos, empezamos a construir un personaje. Y no era una calca de personaje, no es como tú haz así y todos van a ser igualitos. No, es encontrar tu cebra, encontrar cómo tu cebra interactúa y cómo amablemente le puedes decir a la persona: no pises el paso cebra, respeta, por favor, hagamos esto, ¿no? Y para empezar, no rompas el personaje. O sea, no es que un rato estás feliz y después... O sea, sino que tenga una estructura el personaje de principio a fin y que si en algún momento te tienes que refrescar, sea de las formas. O sea, básicamente te vas a un lugarcito, te das la vuelta, sacas, nadie te ve, tomas tu refresco, vuelves a poner y reaccionas. Como el clown. El clown jamás en la vida se toca la nariz en frente del público, porque no te toca la nariz en frente de la gente en el escenario. Entonces, y no es una máscara. O sea, si bien la nariz del clown es la máscara más pequeña, para nosotros estamos en escena, es parte del rostro. Y empiezas a construir lo mismo desde las cebras. Entonces trabajamos un proceso que era muy dictatorial. Esa etapa de mi vida yo hacía mucho ejercicio, trabajaba mucho con fuerza física y tenían ellos ese mismo ritmo y el rigor de la disciplina que se aprende desde el trabajo físico llevado a ejercicios escénicos. Me acuerdo que hubo un momento que todos se paraban de cabeza, que podían hacer ciertas cosas y progresivamente, con mucho agrado he visto que muchos años, más de 12 años después, 14 años después, seguían haciendo una clase muy parecida a la que yo les daba al principio. Sí y no, porque bueno, ahorita yo veía la clase, yo no daría esa clase hoy en día porque estoy en otro estado. Y es que eso es el arte, ¿no? No se trata de tener una forma, se trata de tener una exploración constante y búsqueda. Y vas mejorando. Nunca te conformas con el arte, es decir, nunca lo vas a ver de la misma manera lo que has hecho ayer, lo que has pintado, lo que has compuesto, lo que has cantado, lo que has actuado. Es así el arte, pero ahora las cebritas manejan esa línea, ¿no? Las cebras manejan esa línea del personaje, son educativas, los niños las adoran, demás, y es una forma de llegar, o sea, de hacer lo que tú dices que hacían al principio, de como no cruce y demás, pero de una manera más sensible tal vez, que te llega más y no voy a cruzar, la cebrita me está diciendo, ¿no? Más empática, más de un juego de... O sea, porque no se trata de decirle no hagas, sino se trata de decirle hagamos bien. Encontrar el concepto. ¿Y cómo se te ocurrió tal vez esta idea? ¿O porque de verdad tenías tú un problema con las cebras anteriores? No, de hecho yo venía trabajando mucho. Yo creo que me empecé a las cebras porque justo había acabado de hacer una campaña muy masiva con 150 mimos en las calles de Quito, donde enseñábamos el tema del cinturón de seguridad. Entonces digamos que los mimos, en vez de decirte algo, los mimos se escandalizaban, se asustaban, te ponían en evidencia cuando no traías el cinturón de seguridad y cuando traías te regalaban basureritos internos para el carro. Entonces funcionó muy bien la campaña, era bien bonito, veía cualquier mimo alguna vez salía a la calle y decía, mimo, y la gente se ponía el cinturón. Entonces fue una campaña que generalmente repercutió y trabajamos después otra campaña con árbitros, trabajamos varias campañas en acciones de BTL, desde acciones escénicas para procesos educativos. Entonces cuando yo llegué a Bolivia presenté el registro de esas campañas y me tú con las cebras, ayúdanos con las cebras y por eso llegué al proyecto de las cebras. Qué lindo, de verdad, me enorgullece que ahora estén las cebritas tal y como son, porque
hay un programa de Encébrate que la gente puede obviamente unirse, puede formar parte de las cebras, pero en base a una formación anterior que tú le dices, darles clases constantes para que salgan a la calle y estén en su personaje completamente, porque no es fácil ser una cebra, para nada. O sea, nosotros les decimos, en la actualidad no es fácil ser una cebra, tiene una formación por detrás, que no tienen que salirse de su personaje por ningún momento, así que de verdad gracias Jimmy por darnos toda la información que tenemos ahora. Llegamos ya al final del programa y antes de finalizar quería que tú des un mensaje como actor a toda la gente que te está viendo por el Día Internacional, Día Mundial del Teatro, como actor, como artista. Bueno, yo me quedo con el concepto de estamos en un tiempo de hacer, de usar lo que tenemos a disposición y dar las herramientas a la comunidad que podemos darles. Una herramienta es el arte, es el teatro, es una forma de generar un discurso, una forma de hablar, una forma de experimentar, una forma de tener voz. Hagamos que desde muy pequeñitos tengan herramientas para poder enfrentarse. El arte, sobre todo, tiene una función en la educación que no es desarrollar el pensamiento mnemotécnico. Lo que ellos hacen es desarrollar los pensamientos laterales. Y cuando generas un pensamiento lateral, generas un proceso sináptico más rápido. Es ahí cuando desarrollas a la gente creativa. Ese ingeniero del día de mañana no va a ser un ingeniero que va a decir, se hace así como me han enseñado. Va a decir, ¿cómo es la mejor forma para llegar de este punto a este en menos tiempo? Ese va a ser el médico que va a generar las curas. Ese va a ser el científico que va a generar el descubrimiento. Démosle arte a la sociedad, al mundo. Démosle teatro a los niños para que todos podamos tener una sociedad mucho, mucho más tolerante y mucho más empática. Muchas gracias Jimmy, de verdad un mensaje clave para toda la gente. Creo que el arte es fundamental para la población, para el ser humano en general, ¿no? Que tengamos un poquito, porque el arte también nos genera la sensibilidad de las personas y es algo que hay que trabajar mucho. De verdad que estamos llevando acá en nuestra Bolivia, pero bueno, muchas gracias Jimmy, de verdad. ¿Dónde te podemos ubicar? Sé que tienes página de Facebook, tienes un programa de Quijotadas, ¿es el término? Sí, nosotros somos la Corporación Quijotadas Bolivia, tenemos nuestra página de YouTube, que no es muy visitada porque es casi una biblioteca de videos de obras. Donde sí tenemos arte e interacción es en nuestra página de TikTok, donde solo estamos hablando de teatro y haciendo procesos de formación. ¿Cómo estás en TikTok? Jimmy Girangelo. En Facebook, Jimmy Girangelo o Corporación Quijotadas Bolivia. En Instagram, Corporación Quijotadas Bolivia. Perfecto. Cualquier cosita, igual lo vamos a poner ahí, sus redes sociales, para que tú puedas estar comunicándote, porque igual realizas talleres, si no me equivoco, ¿no? Todo el tiempo estamos en procesos de formación, todo el tiempo estamos dictando diferentes actividades escénicas. Ya pronto estoy arrancando un taller de clown, que va a empezar en el Alto y luego haremos aquí en La Paz también. Y lo que estamos preparando con fuerza es el FIDAEPA, que es el Festival Itinerante de Artes Escénicas de Percusión y Armonía, que como todos los años empieza en Bolivia, en 3 ciudades de Bolivia y un espacio rural, y de aquí nos vamos a Lima, a Chimbote, Chiclayo en Perú, luego pasamos a Milagros, Quito en Ecuador y acabamos en Pasto, Colombia. Qué lindo, la verdad. Y fuera de eso, me estaba olvidando que también estás, no sé si en la preproducción o producción de tu nueva película. Sí, estamos junto a Oki Cárdenas, que es el director, un guión que le pertenece a él y que me pertenece a mí. Estamos llevando ya el arranque del Museo de la Soledad, del que pronto estaremos lanzando más información. Empezamos a rodar ya el 20 de abril. Estamos ya a puertitas, nos quedan 20 días. Qué bien, qué bien. Muchas gracias Jimmy, de verdad, por haberte tenido acá en el programa. Y obviamente es un honor para nosotros tener personalidades como tú, que han estado durante todos los programas también en Orgullo Paceño. Nos reencontramos en el próximo programa. Vean la película de Jimmy, que va a salir ¿cuándo? ¿Podemos decir? No, la postproducción es afuera, va a tardar un poquito. Tal vez lo que te puedo adelantar es que hemos logrado hacer un equipo que reúne a artistas de los 5 continentes. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, sigan sus redes sociales, estén atentos sobre las nuevas noticias del señor Jimmy Girá y obviamente únanse a los talleres. Tiene los talleres que forman a nuevos actores y te ayudan bastante. Nos despedimos. Muchas gracias Jimmy nuevamente y nos reencontramos en la próxima semana, en la próxima edición de Orgullo Paceño.